En la tierra prometida, donde las colinas de Siquelm se alzan como testigos milenarios de secretos y tragedias, ocurre una historia que pocos conocen en toda su profundidad. Imagina un poblado bullicioso, con comerciantes cananeos que traen seda, especias y joyas exóticas. Sus murallas guardan riquezas, pero también esconden pasiones oscuras que desatarán consecuencias devastadoras. Diná, hija de Lea y Jacob, creció en este valle fértil bajo el calor de un sol benévolo. Su risa era como el murmullo de un arroyo, su presencia, la promesa de un renacer tras años de cautiverio de su pueblo. Una joven curiosa, llena de sueños y de preguntas sobre el mundo exterior. Sin embargo, aquel día sus pasos la alejarían de la seguridad del campamento familiar. Sin compañía, Diná salió a buscar la compañía de las jóvenes locales. ¿Buscaba acaso intercambiar canciones y secretos de mujeres, o sentía en su pecho el deseo de conocer al enigmático pueblo que la rodeaba? El sol brillaba alto, y el camino de piedras bajo sus sandalias resonaba con cada paso que la acercaba a un destino imprevisto. Entre los comerciantes y artesanos, apareció un joven príncipe de la ciudad, Siquén, hijo de Jame, líder de aquel próspero enclave. Su nombre evocaba poder y audacia. Cuando sus ojos recorrieron a Diná, algo cambió en su corazón. No era un simple capricho de miradas furtivas, fue un deseo profundo, una atracción que lo consumió como el fuego devora la madera seca. En un instante terrible, la pasión cegó a Siquén. Sacudido por un impulso brutal, la tomó por la fuerza, la humilló y deshonró. Su acto desató un silencio atroz, una ofensa contra la hospitalidad que los israelitas guardaban sagrada. Diná, sorprendida y destrozada, sintió que su mundo se rompía en mil pedazos. La noticia volvió como un viento gélido al campamento de Jacob. Los hijos, esparcidos por los apriscos con las ovejas, regresaron para encontrar a su hermana herida en alma y cuerpo. El silencio de Jacob ante la tragedia fue aún más atroz que el estruendo de la traición. No pronunció palabra, aguardando la llegada de Jame y su hijo, quizás con la esperanza de un ofrecimiento de reparación. Siquén, sin embargo, creyó que su amor, o su posesión, por Diná lo justificaba. «Trae a esta joven, que sea mi esposa». Y Jame, en su orgullo, aceptó. Propuso a Jacob y a sus hijos un trato arriesgado, alianzas matrimoniales, intercambios de tierras y riquezas. «Viviremos juntos, un solo pueblo», decían. El precio, la circuncisión de todos los hombres de Siquelm. Imagina la escena, la plaza frente a la puerta de la ciudad, un gentío expectante. El metal reluce cuando se realiza el rito que sella la alianza de Abraham. Con cada cuchillada, los hombres cananeos sienten la promesa de una unión de sangre y destino. Jame y Siquén sonríen, convencidos de que han cumplido con el honor requerido para sellar el compromiso. Pero aquel sacrificio se tornó trampa. Mientras las heridas frescas ardían en los cuerpos forzados, Simeón y Leví, los hermanos de Diná, afilaron sus espadas con silencio cruel. En sus ojos no había misericordia, solo el fuego de la venganza. Prometieron no dejar piedra sobre piedra, no perdonar la afrenta cometida contra su sangre. Pasaron las horas, y la agonía de la circuncisión se convirtió en una vulnerabilidad mortal para los hombres de Siquelm. Como lobos al acecho, Simeón y Leví esperaron el momento preciso. Cuando el ardor físico nubló la voluntad de los recién circuncidados, los dos hermanos desataron su furia, irrumpieron en las calles, desenvainaron sus espadas y cayeron sobre la gente de la ciudad. Gritos, caos y sangre. Aquella masacre memorable resonó más allá de las murallas, llevando el eco de un crimen que marcaría para siempre el nombre de los hijos de Jacob. No hubo compasión, no hubo piedad. Toda la casa de Jame, toda la descendencia de Siquén, quedó sepultada bajo el peso de una justicia ciega. Mientras la luna se alzaba en el firmamento, iluminando las lápidas improvisadas, Jacob contempló el resultado de su indecisión. Su familia temblaba de temor ante posibles represalias, que naciones vecinas alzarían sus espadas en su contra. Su corazón vaciló entre confiar en la promesa divina o asegurar su supervivencia con pactos y alianzas. En este cruce de caminos, surge la pregunta que resuena a lo largo de los siglos: ¿puede la venganza traer verdadera paz? ¿Es justo responder al horror con otro horror? La historia de Diná y de los hermanos impetuosos nos desafía a mirar al abismo de nuestras propias pasiones. La mañana siguiente a la masacre, el campamento de Jacob hervía de tensión. Los hermanos de Simeón y Leví se reunían en corrillos, intercambiando miradas cómplices y susurros cargados de orgullo, pero pronto la voz temblorosa de Isaac, ya anciano, recorrió las tiendas y dispersó su júbilo. ¿Habrá ahora naciones que se alíen contra nosotros?, preguntó, como si temiera que la sed de sangre de sus hijos desatase una guerra total. Jacob, sujeto a la voz de la providencia pero atado al instinto de supervivencia, me dio con palabras suaves y cansadas: tendremos que protegernos. No demos lugar a alianzas peligrosas.
Y así, mientras el polvo de Siquelm aún se asentaba, Jacob tomó la decisión de separar a Simeón y Leví de los demás, enviarles hacia territorios menos expuestos, donde su fiereza pudiera erigirse en escudo y no en calumnia. Consciente acaso de que la violencia engendra más violencia, Jacob orquestó un éxodo parcial. La tribu de Simeón encontraría su porción en medio de Judá, en tierras escarpadas y rocosas, lejos de las grandes rutas. Los levitas, en cambio, quedarían dispersos entre todas las demás tribus, sin territorio propio, sirviendo al Señor en cada ciudad y santuario que fuera erigido. Este reparto no fue casual. En el plan divino, los levitas estaban destinados a convertirse en la casta sacerdotal, custodios del santuario móvil que viajaba en la tienda del encuentro. Su dispersión no era un castigo, sino la siembra de semillas de santidad. Al no poseer heredad territorial, dependían de la ofrenda y la hospitalidad del pueblo, recordando a Israel que Dios es su único dueño y que la adoración trasciende los muros de las ciudades. Simeón, por su parte, recibió su heredad al sur, en la región de Berseba, donde con el tiempo formaría pequeños núcleos aislados y acaso olvidados, reflejo de aquel impulso indómito que lo había definido. Al mirar siglos después el mapa de Canaán asignado por Josué, encontramos que la tribu de Simeón aparece como un puñado de enclaves en medio de Judá, como si sus hombres carecieran de la confianza para reclamar un bloque compacto. Su identidad quedó marcada por la fiereza de sus inicios y por la dispersión de sus ancestros, que eligieron la venganza como bandera. Los levitas, en cambio, se multiplicaron en decenas de ciudades santas: Betel, Siquelm, Hebrón, Gilgal y otras localidades que albergaban un altar o un tabernáculo. Cada levita recordaba con su presencia la promesa de vestir el pectoral del sumo sacerdote, de entonar cánticos en la tienda del encuentro, de interceder por el pecado del pueblo junto al arca sagrada. Pero la lección más profunda va más allá de la geografía. Este relato enseña que cuando la humanidad se deja llevar por la ira desmedida, termina atrapada en los propios laberintos de la violencia. Simeón y Leví, cuyas acciones parecían justificar la venganza como acto de justicia, acabaron incorporando esa ferocidad a la identidad de sus descendientes. Aún así, la mano divina supo transformar el drama en un ejercicio de santificación. Dispersar al levita significaba multiplicar la presencia de Dios en cada campamento, en cada casa de reunión, en cada altar improvisado. Así, mientras las tribus de Israel aprendían a convivir con el recuerdo de la masacre de Siquelm, la presencia levítica se volvía testigo constante de la gracia y el juicio divinos. El levita, al no poseer tierras propias, vivía de las diezmas y ofrendas, de la generosidad del agricultor y del pastor. Era, en palabras de Deuteronomio, el que no participa de la herencia del Señor, y por tanto debe vivir del fruto de tu trabajo. Deuteronomio 18, 1-2. Esta dependencia radical cimentó un vínculo nuevo. La adoración no se confinaba a espacios sagrados, sino que permeaba la vida cotidiana de cada israelita. Con el paso de los siglos, la casta levítica ganó prestigio y reverencia. Durante el tiempo de los jueces, algunos de sus miembros se destacaron como líderes espirituales y morales. En el reinado de David, el rey pastor, los levitas ocuparon lugares preeminentes en la organización del culto, elaboraron instrumentos musicales, compusieron salmos, custodiaron el arca en la ciudad de Sión. El hijo de Jacob, que en su vejez habría soñado con pactos más prudentes que la sangre vertida, vio cómo la rama de Leví florecía en templos y en cánticos, mientras Simeón languidecía en su territorio parcelado. Pero no toda la descendencia de Simeón fue olvidada. Entre las ruinas de sus aldeas al sur, emergieron profetas menores que alzaron la voz contra la injusticia y la idolatría. Su linaje, marcado por la violencia ancestral, se refinó en hombres y mujeres de fe. Aún así, su tribu nunca disfrutó de la cohesión ni del prestigio levítico. Cada núcleo siemonea permanecía aislado, como testigo de la fragilidad de la unión que nace de la espada. De este modo, la historia de Diná, Siquelm y la venganza de sus hermanos adquiere una dimensión cósmica. No se reduce a un acto puntual de brutalidad, sino que se despliega a lo largo de generaciones, señalando los rumbos de pueblos enteros. Muestra el peligro de responder al agravio con más agravio y la sabiduría oculta en el diseño divino, que convierte la debilidad humana en oportunidad de santidad. Hoy, al mirar nuestra propia vida, podemos preguntarnos, ¿en qué ocasiones hemos permitido que la ira dicte nuestras decisiones? ¿Cómo nos ha cambiado el dolor o la injusticia que hemos sufrido? ¿Hemos acogido la misericordia para transformarnos, o hemos perpetuado la violencia en nuestros vínculos? La historia de Simeón y Leví nos reta a elegir un camino distinto. No se trata de negar el dolor, sino de someter nuestra respuesta al juicio amoroso de Dios. Porque, paradójicamente, la venganza humana no logra la verdadera paz. Solo la gracia divina, manifestada en el perdón y la redención, alcanza el corazón herido y lo restaura.
Así lo entendieron los levitas cuando, siglos después, sus cantos elevaron palabras de arrepentimiento y esperanza en el templo reerguido después del exilio. Aquellos mismos levitas, herederos de la dispersión, se convirtieron en heraldos de la compasión que trasciende la venganza. Y aquí te invitamos a reflexionar. ¿Qué semilla quieres plantar en tu propia historia? ¿La de la espada y el rencor o la del perdón y la restauración? La elección forja destinos, tanto colectivos como individuales. En los próximos vídeos, indagaremos en cómo los grandes salmistas elevaron cánticos de perdón tras el derramamiento de sangre, y cómo el Mesías prometido recogió en sí la ofrenda suprema para quebrar el ciclo de la violencia. Si hasta aquí te acompaña la curiosidad por descubrir la profundidad de estos misterios, suscríbete y activa las notificaciones. No te lo pierdas, porque los secretos del Evangelio siguen revelándose a quienes buscan más allá de la superficie.